Arce Contigo presenta. Hola a todos nuestros amigos de Sesiones Arce Contigo. Es un placer que estén de nueva cuenta con nosotros y para nosotros también un placer estar con ustedes compartiendo un poquito de la información más relevante en el ámbito empresarial y en este caso un punto bastante interesante a propósito de un criterio resuelto a través de la Suprema Corte de Justicia que vamos a platicar y que el cual me parece que ha sido un poco pasado desapercibido por parte del grupo de algunos empresarios que me parece deberían de tomar un poquito de mayor interés en este procedimiento que vamos a platicar el día de hoy, que se trata del beneficiario controlador. Algo, digamos, ya no tan nuevo, algo, digamos, que no es algo que tendría que sorprendernos, pero sí es muy importante saber cómo se ha estado comportando el sector empresarial al respecto de esta obligación, si ha habido un cumplimiento debido o no lo ha habido, y cuáles son las principales trabas al respecto de esto, y sobre todo, y la parte más interesante, me parece, al día de hoy, es la autoridad cómo ha reaccionado ante este facultad que tiene para solicitar información específica sobre el beneficiario controlador. Para eso el día de hoy nos permitimos invitar y le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación porque de verdad es un experto a nivel nacional referente de este tema. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida, ustedes lo están viendo en pantalla, al maestro Alejandro Ponce. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estimado contador Alejandro Aguilar. Un gusto para mí estar en este programa de Arce Contigo, un canal con mucho contenido de muy buena calidad para todos los interesados en estos temas fiscales, corporativos, etcétera. Entonces, gracias por la invitación. Yo muy contento de estar aquí contigo. Pues seas bienvenido, siéntete como en casa y vamos a platicar un poquito de este tema, no sin antes recordarle a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos, que nos ayuden compartiendo esta información, que cualquier duda nos las puedan comentar aquí abajo del video, déjenos sus comentarios y con todo gusto nosotros, bueno, tomaremos el tiempo para poderlos atender. Vamos a entrar de lleno porque de repente el tiempo es corto y es un tema muy interesante. Decidimos retomar este tema porque como decía hace un momento, no es algo nuevo, sin embargo, recientemente el pasado 14 de junio, se resolvió un amparo en revisión de 109 diagonal 2023, donde a través de el tribunal pues señala que es constitucional completamente el hecho de que la autoridad hacendaria tenga la facultad de solicitar y de conocer la información sobre los beneficiarios controladores de las personas morales, fideicomisos y demás sujetos obligados. Maestro, antes me gustaría tener tu opinión al respecto de cómo ves esta resolución de este amparo. Es algo que me parece ya se veía venir, ¿no? Pero tus comentarios al respecto de este tema para ya entrar de lleno con lo que marca la legislación mexicana. Sí, claro que sí. Pues bueno, en primer lugar, invitar a quienes nos ven y decirles que esta es información muy importante para empresarios, para socios, accionistas de personas morales, cualquier persona que intervenga en una persona moral, que sea dueño de una empresa que funcione a través de persona moral, personas que manejen fideicomisos, que tengan bienes o recursos a través de fideicomisos. Esta información es muy importante para ustedes porque lo que está en riesgo es el dinero de ustedes. Cuando se trata de este tipo de obligaciones de carácter fiscal, muchas veces el empresario, bueno, pues piensa que para eso está el contador, ¿no? Para que él se encargue de hacer este trabajo, pero en este tema de beneficiario controlador, aunque es un tema, una obligación fiscal, algo que se debe de conservar en la contabilidad, pero la responsabilidad de hacerlo bien es del empresario mismo. Claro, asesorado, ayudado por su contador, por su abogado, pero él tiene que involucrarse en el cumplimiento de esta obligación porque, bueno, sin entrar mucho en detalle porque ya lo haremos más adelante, pero bueno, la multa de no hacerlo es de 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, el que el empresario no se involucre en el cumplimiento de esta obligación, pues puede traerle ese tipo de sanciones económicas. Bien, entonces, en lo relativo a los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación en el sentido de que es constitucional esta obligación de recabar la información de los beneficiarios controladores y mantener la disposición de las autoridades fiscales, específicamente del Servicio de Administración Tributaria, es algo que, bueno, como bien lo mencionaste, ya se veía venir. Hay que tener presente que México forma parte pues, de muchos organismos internacionales. eh, por ejemplo, hablando de estos temas específicamente, México forma parte del GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que este grupo pues deriva de la ONU, de la OCDE, está relacionado con todos estos organismos, el Fondo Monetario Internacional, etcétera.
Y bueno, México, al adherirse a estos grupos, a estos organismos, tiene que dar cumplimiento a lo que ahí se acuerda. Entonces, si por ejemplo el Gafi dice que los países deben establecer medidas para prevenir el lavado de dinero, bueno, los países tienen que cumplir con esas indicaciones, tienen que implementar en sus leyes todo lo necesario para que se cumpla con estas obligaciones. Hablando de este tema de beneficiario controlador, es algo que es un tema que le preocupa al Gafi, a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, pues estos organismos establecen estas medidas que los países deben adoptar, deben implementar. Y bueno, México tiene esos compromisos. Ahora, esta adopción de esta obligación de identificar a los beneficiarios controladores, bueno, no es ni la primera vez que la tenemos en México y tampoco es la primera obligación que adoptamos derivado de estos compromisos con organismos internacionales, ¿no? Hay mucha legislación, tan solo por mencionar algo que seguramente todos hemos escuchado, todo lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, no, perdón, no es algo que se le haya ocurrido a México implementar. Todo lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción viene indicado derivado de una convención que se llama Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mejor conocida como la Convención de Mérida del año 2003. A raíz de esa convención, ese documento que elabora la ONU y que lo pone a disposición de todos los países para que se adhieran a él, bueno, México lo hace y México ha estado dando pasos para implementar este Sistema Nacional Anticorrupción. Que esté funcionando correctamente o al 100% o que todavía no lo haga, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero estamos en ese proceso de implementación. Todas las leyes que se han reformado y creado en esta materia derivan del compromiso adoptado en esa convención de Mérida, ¿no? Entonces vemos cómo sí se van dando pasos para dar cumplimiento a pues a estos compromisos internacionales. Entonces, no es la primera vez que ocurre con esto del beneficiario controlador, por eso ya se veía venir, ¿no? Si en otras materias México ha dado cumplimiento, ya ha adoptado, ya ha implementado lo que le dicen estos organismos a través de las convenciones y demás documentos que emiten, bueno, pues en este tema del beneficiario controlador, pues iba a ser exactamente de la misma forma, ¿no? México, a través de su proceso legislativo, bueno, el que tenemos, tenía que presentar esta iniciativa, esta propuesta, tenía que discutirse, aprobarse, finalmente incorporarse en alguna ley, y bueno, pues es a lo que llegamos, ¿no? Entonces, el hecho de pensar que podía ser declarada inconstitucional, bueno, pues era algo que no podía pasar, pues sí, era algo que no podía pasar si analizamos cómo otras leyes, otro tipo de cuestiones se han implementado en nuestra legislación y han sido declaradas constitucionales, ¿no? O no han sido tildadas de inconstitucionales por venir indicadas por estos organismos internacionales, ¿no? Entonces, Claro. por eso es que ya se esperaba que fuera esta resolución de esta forma. Sí, es correcto. De hecho, México siempre, pues básicamente, pues levantando la mano, yo creo que ante los organismos internacionales, siempre prácticamente firmando cualquier acuerdo, algunos obviamente un poquito tardados para poderlos implementar, otros tantos de manera mucho más ágil, y estos en específico atendiendo a cuestiones que tienen que ver más con una problemática a nivel mundial, como es pues el blanqueamiento de capitales, el terrorismo, el financiamiento de este tipo de actividades, pues obviamente van ligadas con estas actividades o con estas regulaciones que la autoridad está implementando en México. Y tenía que hacer lo propio, digo, definitivamente. Como bien decía el maestro Alejandro, el tema de que este beneficiario controlador, pues es una herramienta básica para poder identificar a los participantes de este tipo de situaciones que las autoridades internacionales han estado tratando de regular, como también en su momento el tema de los esquemas reportables, por ejemplo, ¿no? Que también provienen justamente de un tema internacional. Pero en fin, creo que como bien comenta el maestro, todo el organismo, entendiendo de dónde viene, cuál es el origen, cuál es la función, y así además lo establece la Suprema Corte a través de este criterio que emite, así lo dice tal cual, ¿no? Dice, la medida que contempla, pues no afecta a los particulares porque hay un interés superior, el hecho de poder frenar y reconocer estas actividades y poderlas detener, y la forma en la que afectan obviamente a la estructura social.
Entonces, pues evidentemente me parece que por ahí, pues era de esperarse que se tuvieran este tipo de cuestiones. Entonces, maestro, conociendo efectivamente que la autoridad implementó estos mecanismos, que ya a través del tribunal se ha dado luz verde para que estos continúen su ejercicio en las actividades empresariales, ahora sí me gustaría ir un poquito más al territorio nacional, a bajar un poquito a la realidad que todos nos enfrentamos con día, sobre todo los que nos dedicamos al tema de asesorar, de hacer consultoría al respecto de estos temas, saber cuál ha sido su experiencia, maestro, cómo ha visto el tema del cumplimiento en esta materia, saber si verdaderamente el empresario está preocupado o si verdaderamente ocupado, mejor dicho, en realizar su función como se debe y como los está estableciendo el propio código. Sí, bueno, en la práctica que hemos tenido, en la experiencia que hemos tenido, son pocas o no son muchas, más bien las personas morales y principalmente las personas morales que han dado cumplimiento a esta obligación. Incluso en la parte, en el sector de los fedatarios públicos, hay muchos también que no es que no le hayan dado cumplimiento, sino que se les hace algo como de cierta complejidad, que prefieren no meterse en esos terrenos, dejar de prestar aquellos servicios en los que están obligados a identificar a los beneficiarios controladores. Y entonces, bueno, esto, pues yo creo que no es correcto que por un lado los fedatarios públicos dejen de prestar ciertos servicios y por otro lado, bueno, las personas morales, es muy importante que cumplan con esta obligación en tiempo y bueno, pues ahorita ya van un poco atrasadas porque esta obligación entró en vigor desde enero del 2022, ya estamos a más de la mitad del 2023 y si la persona moral o las personas morales no lo han hecho, no han dado cumplimiento a esta obligación, urge que lo hagan porque me gustaría plantear algunos supuestos de lo que puede pasar. Estos artículos 32B ter, 32B quater, 32B quinquies del Código Fiscal de la Federación establecen que cada persona moral debe identificar a sus propios beneficiarios controladores, debe recabar cierta documentación, información de ellos, debe conservarla, mantenerla actualizada y tenerla a disposición de la autoridad para cuando la autoridad la requiera. No sabemos cuándo el SAT nos va a requerir esta documentación. Puede que pase 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años y no nos la requieren, pero no sabemos qué día puede llegar a requerirla. Y no sabemos también cómo nos la va a requerir. Vamos a pensar que pase el tiempo, llegue el año 2028 y de pronto recibimos un requerimiento para solicitarnos la información de los beneficiarios controladores. Bueno, puede que en esa fecha, en 2028, la autoridad nos requiera la información de los beneficiarios controladores en 2028. Bueno, pues no tendremos tanto problema porque si no tenemos el expediente en ese momento lo integramos y lo entregamos a la autoridad. Pero imaginemos que nos dice la autoridad, quiero la información de tu beneficiario controlador de 2023, que está dentro de los 5 años. Incluso 2022 estaría dentro de los 5 años, posiblemente, ¿no? Entonces, en 2028, si nos piden la información, el expediente del beneficiario controlador que debimos integrar en 2022 o en 2023 y no lo hicimos, vamos a enfrentar un problema en ese momento porque los documentos que deben integrarse al expediente, pues no los vamos a tener y si en ese momento queremos recabarlos, integrarlos, posiblemente ya no los encontremos con fecha de 2022 o 2023, ¿no? Imaginemos, uno de los comprobantes o uno de los documentos que hay que integrar es el comprobante de domicilio. Imaginemos que llega ese momento, nos llega el requerimiento y decimos, bueno, a ver, vamos a recabar el expediente, a ver, el comprobante de domicilio del beneficiario controlador de 2022 o 2023, porque es el que nos están requiriendo. Y de pronto, no, pues es que ya es muy viejo, ya esos no los conservamos, ¿no? Y entonces no tenemos ese documento. No sé, la CURP, que es otro de los documentos soporte que debemos tener, y eso, no, pues la CURP de 2022 o 23 ya no la tenemos, ¿no? Tenemos unas más recientes, pero esas que son más viejas ya no, ya tenemos otro documento que nos va a faltar. Y ahí van a estar los problemas porque haber integrado el expediente de manera incompleta da lugar a una multa
ahorita checamos si de 800,000 o de 500,000 pesos, pero bueno, cualquiera de las dos, imagínate, por 1 o 2 documentos que le falten al expediente, pues es algo gravísimo. Entonces, es urgente que si al día de hoy no hemos hecho el procedimiento e integrado el expediente para identificar al beneficiario controlador, lo hagamos para evitar que en algunos años tengamos este tipo de problemas. Claro, de hecho, me parece que en la experiencia que nosotros hemos tenido compartiendo con los empresarios, estamos muy preocupados por el tema de índole del CFDI, ¿no? Ahorita con la versión 4.0, la nueva aplicación que acaba de emitir la autoridad fiscal para que puedas facturar desde tu teléfono, y me parece que con eso hemos estado como muy preocupados, muy ocupados haciendo este tipo de cumplimientos. Sin embargo, sin darnos cuenta, maestro, y lo platicábamos en la sesión anterior con el maestro Roberto Valenzuela, el hecho de que la parte corporativa ha estado tomando un peso muy importante para poder dar cumplimiento a la parte fiscal. Y justo un ejemplo de esto es el beneficiario controlador, porque son cosas que me parece como no tenemos que dar un cumplimiento periódico, como son las declaraciones, como son otro tipo de obligaciones. Como en este caso no hay un cumplimiento, sino estamos a la expectativa de que la autoridad lo solicite, como bien dice, y que además lo va a solicitar en términos del 134 del Código Fiscal de la Federación, que esta parte es importante y ahorita me gustaría sus comentarios, porque nos vamos con la idea de que, solamente en facultades de comprobación lo va a solicitar, y no es así. Entonces ya me ha tocado tener esa experiencia, pero como no tenemos esa obligación recurrente de estar enviando, como que la vamos dejando. El tema es que, como bien dice maestro, nos estamos metiendo el pie solitos, porque el día que nos solicite la autoridad no nos va a solicitar de ese año. Bueno, fuera que así sucediera. La realidad es que nos va a solicitar desde el momento que yo tenía que tener la integración, y si no tengo esa integración, pues bueno, definitivamente me estoy metiendo en problemas y en complicaciones, porque no voy a tener la capacidad para poder cumplir como la autoridad lo está solicitando, que además tiene la facultad de verificar que ese expediente se haya integrado en tiempo y forma como lo establece la norma. Y pues bueno, ¿con qué mecanismos lo voy a poder yo cumplir sobre esa expectativa de la autoridad? Sí, exactamente, no es solamente el expediente de identificación con los datos y documentos que señala la resolución miscelánea fiscal, sino que hay que contar con los procedimientos de control interno que nos llevaron a determinar quién o quiénes son los beneficiarios controladores. Es decir, cuando la autoridad me requiera la información, no solamente me va a pedir el expediente con el acta de nacimiento, no sé, la credencial para votar y la CURP y del beneficiario controlador, sino que me va a requerir esos procedimientos de control interno que debieron quedar documentados, a través de los cuales yo llegué a determinar que tal o tal o tal persona es el beneficiario controlador. Y ahí es donde también puede haber complicaciones, porque si cuando la autoridad reciba esta información, esta documentación, la analice y se dé cuenta que no hicimos bien el procedimiento, pues nos va a sancionar, porque podrá decir, bueno, estos no son tus beneficiarios controladores, o no es este, es otro, no hiciste bien el procedimiento, estás integrando la información de manera inexacta, etcétera, ¿no? Y todo eso da lugar a la imposición de multas. Entonces, qué importante es que tengamos que desarrollemos estos procedimientos de control interno y que los documentemos. La resolución miscelánea fiscal dice que estos procedimientos de control interno deben ser los necesarios y razonables. Entonces, esto hace que para cada persona moral sean distintos, Claro. porque no van a ser los mismos para una persona moral que tiene 2 socios al 50%, que para una persona moral que tiene, no sé, 5 socios, 2 de los cuales son personas morales. Estas tienen a lo mejor el 80% y las personas físicas el 20% repartido entre las tres, ¿no? Hay que ver quiénes tienen poder de decisión, quiénes ejercen el control, etcétera, ¿no? Entonces, los procedimientos de control interno son los necesarios y los razonables que cada persona moral debe desarrollar para que cada persona moral determine quién es su beneficiario controlador o quiénes son sus beneficiarios controladores, ¿no? Porque no necesariamente va a ser una sola persona.
Claro, y además, fíjese, maestro, que lo hemos platicado en otras sesiones también, parecemos discos rayados con el tema del control interno, pero también qué peso tan específico ha estado teniendo el control interno a efectos de poder dar cumplimiento en materia fiscal. Al fin de cuentas, creo que la autoridad está retomando las bases de esta información para poder llegar a un cumplimiento efectivo. En algún momento creo que el sector empresarial y además los asesores como tal nos preocupamos mucho por el efecto fiscal, ¿no? O sea, primero encuadrarlo en una terminología fiscal o en un concepto fiscal, cuando en realidad tendremos que ir a las bases de la información, cómo se genera. Y justamente viene a colación el tema, porque en lo principal que tenemos deficiencias, me parece, como empresarios, es en el tema del control interno. No tenemos controles internos adecuados dentro de nuestro proceso operativo prácticamente para nada. Y en específico de la obligación que el día de hoy nos ocupa, no solamente es el tema de poderlo identificar, sino como bien usted señala, es mantenerlo y es poder integrar toda la documentación que fue la base para poder identificar y que yo llegara a esa conclusión. Y qué difícil porque estamos súper acostumbrados a que nos den el ABC de cómo lo tengo que hacer, ¿no? Quiero que me digan cómo viene, qué tengo que poner, cómo ponerlo y en dónde ponerlo. Y en este momento, al ser tan abierto el procedimiento, pues entonces cada una de las empresas, como bien dice, pues va a ser completamente diferente su proceso para poderlo identificar, resguardar y mantener actualizado dentro de estas obligaciones que estamos teniendo. Y otra vez volvemos al tema del control interno. ¿Qué estoy haciendo de mi empresa para poder controlar estos procesos y estas obligaciones? Maestro, me gustaría atender algunos conceptos muy específicos que la propia ley se señalan para poder identificar quién es el beneficiario controlador, ¿no? Porque como que para poderlo tener muy en mente. Hace ratito, si ustedes están obligados, pues todas las personas morales, fideicomisos, pero todas las personas morales además que se establecen como tal para efectos de la norma fiscal, porque, por ejemplo, personas morales entenderíamos a las que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles y por ahí las que señala el Código Civil, pero hay otras que no están inmersas dentro de estas legislaciones que también se consideran personas morales por efectos fiscales, como efectos de la asociación en participación o algunas otras ficciones de personas morales que tenemos, que son contratos que se establecen entre los particulares y que terminan siendo personas morales para efectos fiscales y ellos también estarían obligados en estricto sentido a dar cumplimiento a este beneficiario controlador o a la identificación del mismo. Entonces, para poder ir teniendo un poquito más claro este concepto, maestro, y para las personas que todavía no lo terminan de entender muy bien, el 32B Quater nos establece que se entenderá beneficiario controlador, dice quien obtiene los beneficios derivados de su participación. ¿Qué consideraríamos un beneficio? ¿Es un beneficio económico solamente? Sí, sí se refiere a beneficios económicos porque beneficios económicos puede ser en dinero o en especie. Okay. El beneficiario controlador es la persona física o las personas físicas que están detrás de las personas morales o de las figuras jurídicas, ¿no? Esos son los beneficiarios controladores. Por ejemplo, la recomendación del GAFI que habla de esto, el tema de beneficiario controlador, las recomendaciones se llaman transparencia del beneficiario controlador, es decir, lo que se pretende con todas estas disposiciones es que haya una transparencia para saber quiénes son los beneficiarios controladores, quiénes son las personas físicas que están detrás de las personas morales, detrás de las figuras jurídicas como los fideicomisos, y entonces, bueno, eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? A las personas físicas que están detrás de las personas morales. Algo importante es que estas obligaciones pretenden inhibir el uso indebido de las personas morales. Yo creo que ese es un buen punto para empezar a entrar en este tema, en esta explicación, ¿no? Lo que se pretende es inhibir el uso indebido de las personas morales. Es muy común, muy normal que se constituyan personas morales, que uno entre como socio en alguna persona moral, como accionista, y bueno, desarrollamos la actividad, pero no cuidamos el no dar un uso indebido, hacer un uso indebido de la persona moral, porque no sabemos a qué se refiere eso del uso indebido, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con un uso indebido? Por ejemplo, cuando yo soy socio accionista de una persona moral y mis cuestiones personales no las cubro con el dinero que yo como persona física percibo, el que declaro y el que pago impuestos, sino que mis gastos personales los meto a la persona moral, ¿no?
creo que algo muy común, vamos a comer y pedimos factura en el restaurante, que lo facturen a la persona moral, ¿no? Voy a salir de unas vacaciones y para comprar el vuelo, ¿sabes qué? Facturo a la persona moral, que lo pagamos diciendo que es un gasto de la empresa. Y voy y me compro ropa y lo facturo a nombre de la persona moral, ¿no? Y el vehículo que utilizo para mi actividad, mis actividades personales, lo compra la empresa, ¿no? Y la renta del departamento la paga la empresa. Y el punto es que nuestros gastos personales no los estamos cubriendo con dinero nuestro, sino con dinero de la persona moral. Ese es un uso indebido, porque lo correcto sería que la persona moral de la que yo soy socio, accionista, me pague dividendos, retiro yo dividendos, utilidades, hago el pago, el entero, se hace el entero del impuesto que corresponde, y ahora sí, ese dinero que ya es mío, que ya declaré, del que ya se pagaron impuestos, ahora sí lo uso en lo que yo quiera. Si me quiero ir a comer, de viaje, a comprar ropa, si me quiero comprar el carro que yo quiera, me lo compro, pero con mi dinero que ya pagó los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, cuando yo uso a la empresa para que cubra mis gastos personales, estoy haciendo un uso indebido de la persona moral. Hace el año pasado, cuando tenía poco que había entrado en vigor esto, anduvo circulando una noticia que ponía un ejemplo de esto. Decía que no era de México, era de otro país, pero bueno, ya sabemos que toda esta normativa es muy similar en Claro. prácticamente todos los países del mundo. Entonces se mencionaba ahí un caso de una persona moral que estaba siendo investigada por lavado de dinero porque la persona moral compró una colección de obras de arte, pero resulta que la colección de obras de arte no era para la persona moral, sino era para el dueño de la persona moral, ¿no? Entonces, ahí pues hablaban de este caso que se estaba investigando porque el socio, el dueño, hizo un uso indebido de la persona moral al comprar una colección de obras de arte para él con dinero de la empresa, ¿no? Y mencionaban dos casos similares. Entonces, eso es algo que es lo que la autoridad quiere detectar, quiere ubicar y sobre todo quiere inhibir, porque cuando empecemos a desarrollar el procedimiento de control interno para ver quién es el beneficiario controlador y nos topemos con ese primer criterio de obtener beneficios, vamos a tener que analizar qué tipo de beneficios estoy obteniendo yo de la persona moral. Y ahí es donde me tengo que dar cuenta, oye, pues resulta que la persona moral, sí, soy yo beneficiario controlador porque obtengo beneficios de la persona moral, porque la persona moral paga el coche que utilizo, porque la persona moral ha pagado los hoteles en los que me he hospedado cuando salgo de vacaciones, porque la persona moral paga esto y el otro que me beneficia a mí. Entonces, la intención de desarrollar este procedimiento de control interno es que nos demos cuenta que eso está mal y que si yo voy a poner en mi procedimiento de control interno que soy beneficiario controlador por obtener ese tipo de beneficios, pues me voy a estar revelando yo solito, ¿no? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues ya no hacerlo, ya no hacer ese uso indebido de la persona moral. Ahora, hay otro tipo de beneficios económicos que puedo recibir, por ejemplo, el retiro de utilidades, de dividendos. Bueno, si obtengo ese tipo de beneficio económico derivado de mi participación en la persona moral, lo pongo, así lo establezco, así lo determino, y no tiene nada de malo porque se están pagando los impuestos correspondientes, es algo que la ley permite, etcétera, ¿no? Pero lo que se pretende es que al desarrollar ese procedimiento nos demos cuenta si estamos haciendo un uso correcto o un uso indebido de la persona moral. Claro, sí, sí, la idea es lo que hemos platicado en muchas ocasiones, que las personas morales tenemos en México, personas morales prácticamente perdedoras, ¿no? Todo el tiempo generando pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y esto pues se debe a un comportamiento más bien en donde las utilidades salen de otro modo, que no son específicamente a través del decreto de las mismas, como en el caso de una persona moral mercantil, ¿no? Entonces, me parece entonces, maestro, que la idea sería tratar de inhibir esos procedimientos y que se vayan directamente, que sean dividendos lo que esté retirando las empresas, que sean prácticamente el uso natural que deberían de tener las personas morales a través del pago de estos dividendos a las personas físicas. Sin embargo, me parece que también ahí es un tema importante. No significa, desde mi punto de vista, y espero podamos coincidir,
porque no significa el hecho de que cualquier otra actividad que tú puedas prestarle hacia la persona moral no sea incorrecta o te esté generando un riesgo. Más bien el hecho de entender la naturaleza de la operación, que por ejemplo, si yo como socio soy el dueño del inmueble donde está la persona física y le cobro una renta, bueno, eso me parece que justifica muy bien el tema del que yo obtenga un beneficio que no deriva justamente de mi participación de la persona moral, sino más bien de una actividad empresarial que estoy desarrollando, o perdón, de un arrendamiento que estoy desarrollando y de la cual estoy pagando mis impuestos tal cual como me corresponden como persona física. Entonces, me parece que la idea, maestro, sería el hecho justamente de que no se abuse del uso de estas personas morales a través de estos gastos que se van insertando dentro de la estructura operativa de la persona moral a fin de disminuir la base gravable, ¿no? Que es un tema interesante. Me ha tocado ver a mí también, por ejemplo, de repente algunas personas morales que, como dice usted, compran el carro, pagan la casa, compran la ropa. Sí me ha tocado ver la despensa, por ahí las croquetas hasta de la mascota y todo, me ha tocado ver en las personas morales que tienen ese tipo de gastos. Sin embargo, por ejemplo, ahí es importante identificar y que también el empresario sepa que no el hecho de facturarlo significa que yo le puedo dar los efectos fiscales, porque debemos de atender obviamente a los requisitos de deducibilidad de la ley de impuesto sobre la renta. Y ojo con este tema que es bien delicado. Si yo estoy realizando gastos que son no deducibles para la persona moral, pero que benefician a algún socio, eso se llama dividendo ficto. ¿Ok? Y eso la autoridad lo puede tipificar como que estoy emitiendo o estoy retirando utilidades de mi empresa a través de estos gastos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese ejercicio que ahorita nos comenta el maestro Alejandro, porque sí, efectivamente, es algo que pasa bien común dentro de las empresas y sin embargo no conocemos efectivamente el riesgo que se tiene por ello. Entonces, ahí tenemos el primer tema, el beneficio derivado de la participación de las personas físicas. Después, el otro supuesto es que ejerza el control, maestro. ¿Cómo se ejerce el control sobre las personas morales? Incluso nada más, perdón, antes de pasar al punto de ejercer el control, en Sí, donde habla de obtener beneficios, en la segunda parte de esa fracción, dice que se ejerzan los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento de algún servicio o de algún bien realizado a nombre de la persona moral, ¿no? Entonces, o sea, más claro ni el agua. Ahí nos está diciendo, si tú te dispones, aprovechas, disfrutas de un gasto o de un servicio realizado por la empresa, eres beneficiario controlador, ¿no? Entonces, bueno, ahí no deja lugar a dudas. En cuanto a la parte del control, de quienes ejercen el control, igual este artículo 32b4 del Código Fiscal nos dice que pueden ser beneficiarios controladores quienes ejercen el control, ¿no? Y nos dice que pueden ejercer el control y nos establece tres incisos, tres supuestos. En el primero nos pone aquellos que puedan imponer decisiones en las asambleas, nombrar o destituir a los consejeros, administradores o equivalentes, ¿no? Entonces, pues ahí lo que nos está diciendo es quienes mandan en la persona moral son los beneficiarios controladores. El hecho de imponer decisiones, el hecho de poder designar a la mayoría de consejeros, administradores, eso me convierte a mí en beneficiario controlador porque se entiende que de esa forma ejerzo el control de la persona moral. Yo digo quién va a estar aquí, quién va a estar allá. Yo digo en las asambleas que se tengan, pues yo digo cuáles son los acuerdos que se van a tomar. Entonces, bueno, ahí está un primer supuesto, ¿no? Si, otro supuesto sería cuando para aquellos socios que tienen más del 15% del capital social con derecho a voto. Entonces, aquí nos establece un porcentaje muy reducido, pero bueno, pues así lo puso la normativa. Entonces, ese es otro supuesto, ¿no? Si yo tengo más del 15% del capital social con derecho a voto, eso me convierte en beneficiario controlador. Y finalmente, recordemos que estos criterios se tienen que ir aplicando de manera sucesiva. Es ok. decir, cuando desarrollemos nuestro procedimiento de control interno, primero tenemos que ver a quién encontramos que obtenga beneficios. Si no encontramos a alguien que obtenga beneficios, pasamos a ver quién ejerce el control, empezando por ver quién impone decisiones, quién nombra a la mayoría de administradores, consejeros, etcétera. Si no encontramos a alguien ahí, pasamos a lo de tener más del 15% del capital con derecho a voto. Si no encontramos a alguien ahí, pasamos al siguiente criterio, que es el de dirigir la administración, las políticas o las estrategias de la persona moral, ¿no? El punto es que siempre tiene que haber una o varias personas físicas
que ejerzan el control en cualquiera de esas tres formas, ¿no? Ya sea porque imponen decisiones, ya sea porque tienen más del 15%, o ya sea porque dirigen la administración de la persona moral. Y aquí entramos pues a un campo en donde ya posiblemente vamos a salir de la persona moral, porque alguien que dirija la administración de la persona moral o las políticas o las estrategias puede que no sea socio o accionista de la persona moral. Puede ser alguien externo, pero que es el que dirige la persona moral. Entonces, pudiéramos tener a alguien externo a la persona moral que sería el beneficiario controlador. Qué importante eso que acaba de anunciar, maestro. Me parece que eso es algo que hay que recalcar. No, en ningún momento de estos ejercicios que estamos comentando y de estos niveles progresivos de identificación que nos estaba comentando el maestro, en ningún momento había mencionado que fueran socios. En ningún momento lo señaló, ¿no? Y tal es el hecho de que, como bien dice, que podemos romper esa barrera completamente, de quedar solamente dentro de la estructura corporativa de la persona moral y salir hacia terceros que pudieran tener estas características y que por tanto debieran ser identificados de esta manera. Inclusive, como bien lo señala, en el último de los casos, después de agotar completamente la fracción primera y segunda con sus tres incisos, dice, bueno, si ninguno de esos identificas, entonces es el administrador único o todos los miembros del consejo de administración. Entonces, hasta el último me deja como esa posibilidad que se entiende que ya estamos hablando directamente de los socios que participan en la persona moral, pero antes debo de aplicar todos esos filtros para poderlo identificar y me parece que ahí es una parte importantísima porque, repito, no solamente depende a que sea socio o no. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, maestro, con socios de papel, ¿no? O con socios que nada más fueron a firmar, nos hicieron el favor y que tenemos 10, 15 años que no los vemos, ¿no? Y que no sabemos nada de ellos. Eso es justamente lo que la autoridad está tratando de evitar, que se utilicen los famosos prestanombres para este tipo de actividades, porque se presta, obviamente, que esa es la parte que cierra completamente la pinza, el identificar, el controlar, y obviamente lo que cierra la pinza es erradicar el mal uso de las personas morales, porque a través de estos comportamientos, pues bueno, se permitía crear personas morales o se pueden crear personas morales para fines no precisamente lícitos, y hablando específicamente del tema de la compraventa de facturas, maestro, que ese es el pan de todos los días que la autoridad ha estado atacando. Sí, sí, ese es un problema, yo creo que de los más graves en materia fiscal, de los que más pérdidas le provocan al fisco. Y bueno, exactamente, esa es una forma de atacar también ese tema de las factureras. Por ejemplo, la obligación que tienen los fedatarios públicos de identificar a los beneficiarios controladores cuando se constituye una persona moral. Bueno, pues el fedatario público ahí fíjate cómo el procedimiento del fedatario público es distinto al que lleva a cabo la persona moral. Para el fedatario público no es necesario o no tiene que seguir ese orden de los criterios sucesivos. Él tiene que identificar al beneficiario controlador. Entonces, por ejemplo, cuando se constituye una empresa, una persona moral que se va a dedicar a emitir comprobantes que amparan operaciones inexistentes, bueno, es muy evidente saber quién es el beneficiario controlador, porque estas personas morales siempre se constituyen con prestanombres y estos prestanombres pues rara vez van a la notaría o a lo mucho solo irán el día que tienen que firmar y ya. Pero pues el dueño de este tipo de negocios es el que está visitando con mucha frecuencia al fedatario para decirle, oye, ahora necesito que constituyamos una persona moral así, ahora otra así y ahora otra así. Entonces, el fedatario sabe que él es el verdadero dueño de esas personas morales en las que él no aparece y que siempre están siendo constituidas con prestanombres. Entonces, el fedatario público ahí lo que tiene que hacer es identificar a esa persona, al verdadero dueño, como beneficiario controlador de esas personas morales, pedirle su información, su documentación, integrar el expediente y si en algún momento la autoridad le requiere al fedatario la información de ese beneficiario controlador, bueno, pues la tendrá que entregar, si no la multa igual es de 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí, exactamente, esta obligación pretende pues ir acabando con este mal uso que se hace de las personas morales y en específico pues de estas empresas fachada o de papel, como les queramos llamar, pero que sabemos que se dedican únicamente a realizar actividades para defraudar al fisco.
Claro, maestro, aquí viene un tema bien importante que tenía aquí apuntado para comentar en esta sesión, porque me parece que es algo que no se ha comentado en muchos lugares. Usted me comentará de mejor forma. Hay una facultad a la autoridad que se le ha otorgado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17D, que tiene que ver con con la facultad de poder cancelar o negar la firma electrónica hacia las personas morales que tenga como miembros a socios que son incumplidos o participantes que son incumplidos en sus obligaciones fiscales, ¿no? Este mal comportamiento de un socio que puede afectar a toda la estructura corporativa. La autoridad fiscal, y sin dar ideas, me parece que siempre en este tipo de actividades siempre ha ido como que un poquito más allá. Lo vemos con el tema, decía hace un momento, de los esquemas reportables, ¿no? Y me parece que en este caso me suena un poquito, maestro, me hace un poquito sentido que el hecho de identificar un beneficiario controlador, porque inclusive el 17D no habla exclusivamente de socios, pero me suena un poquito a que la identificación de esta persona pudiera tener aplicación en esta facultad de la autoridad para poder cancelar o negar firmas electrónicas a las personas morales. ¿Usted cree que pueda ser aplicable de esa forma? Sí, yo creo que sí. Recientemente ya cuando una persona moral va al SAT a realizar algún trámite, le preguntan información sobre los beneficiarios controladores, que ahí yo creo que está un poco, pues mal que lo haga de esa forma el SAT, porque una cosa es el beneficiario controlador y otra cosa es el socio o los socios con control efectivo, ¿no? Pero bueno, lo que piden es información, o por lo menos los nombres de los beneficiarios controladores, y pues ahí está uno dando los nombres. Eh, la autoridad, bueno, lo que quiere tener es la mayor información posible y en dado caso, pues puede cancelar o restringir o negar la firma, bueno, cancelar o restringir los certificados o negar la firma cuando encuentre, pues, que hay irregularidades tanto en las personas morales como en las personas físicas. Yo creo que, por ejemplo, el 17H bis, el que habla de la restricción Sí. del certificado de sello digital, ese artículo le da a la autoridad facultades impresionantes, facultades que no nos imaginamos porque todavía no las ha puesto en práctica totalmente. Y además, este artículo no habla, por ejemplo, de plazos de caducidad o no le aplican los plazos de caducidad, de tal forma que cuando un contribuyente incurre en alguno de los supuestos del 17H bis y le restrinjan el certificado y bueno, primero se lo restrinjan, puede ser por operaciones o por conductas que realizó aún más allá de los 5 años que la autoridad tiene para revisar a un contribuyente, ¿no? Es decir, puede ser alguna conducta de hace 8 años, 10 años, 15 años, porque ese artículo habla o ese artículo lo que contempla es la facultad de la autoridad de restringir el uso del certificado cuando la autoridad detecta tal situación, ¿no? Claro. Entonces, pues si la autoridad hoy detecta esa situación, hoy revisando sus bases de datos de hace 10 años, hoy lo detecta, pues hoy restringe el uso del certificado. Y uno no puede alegar que eso ya está fuera del plazo de la caducidad, porque la autoridad pues muy fácilmente diría, no, pero si no estoy ejerciendo facultades de comprobación, ¿no? Yo simplemente hoy detecté que tú hace 10 años no presentaste estas declaraciones, ¿no? Y con base en eso te restringo el uso del certificado. Entonces, bueno, imagínate, el uso de esa información, de toda la información que tiene la autoridad, cómo la va a poder analizar, cruzar y todas las facultades que tiene, pues eso podrá dar lugar a que en un futuro haya muchas personas físicas con certificados restringidos, cancelados, que no se les va a otorgar la firma electrónica y todo derivado pues del descuido que hemos tenido como contribuyentes, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para que al cumplir con esta obligación de identificar al beneficiario controlador, pongamos orden en las personas morales que tenemos. ¿Cuántas personas morales no ha de haber por ahí que ya no realizan operaciones? Sí. No hablemos de que están en suspensión de actividades, porque es algo que está muy restringido, ¿no? Ya difícilmente una persona moral puede suspender actividades, pero que están ya sin operaciones, posiblemente declarando en ceros o ni siquiera eso, ya totalmente abandonadas, porque a lo mejor son personas morales que dejaron de operar en 2010, en 2003, en 2015, y hoy los socios de esas personas morales ya ni se acuerdan, hoy ya están operando con personas morales
de creación más reciente. Sin embargo, si esas personas morales que tienen abandonadas dejaron alguna irregularidad fiscal, en un futuro les puede surgir ese problema, pues derivado de que va a haber una restricción, una cancelación de sellos y que ese problema se traslada a los socios y a las personas morales de las que somos socios, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un buen momento para que pongamos orden en Sí, todo este tema. totalmente de acuerdo. Este es el momento de poder poner las cosas en su lugar, limpiar la casa y pues bueno, generar pues mayor tranquilidad. A nosotros pasó mucho en el tema, por ejemplo, cuando se creó, inició el tema del reciclo, que muchas personas físicas comenzaron, es que yo hace 5 años hice una empresa, hace 10 años tenía yo una empresa. No, es que ya nunca lo hicimos nada, no la operamos. En fin, ese tipo de cuestiones que como bien señala pasan de manera recurrente, pues bueno, creo que es momento de ponerse a asear la casa y podemos generar pues mayor tranquilidad y certidumbre para el contribuyente. Hay dos conceptos, maestro, que también quisiera yo retomar que se incorporaron a las reglas de carácter general este año, que tienen que ver con la cadena de titularidad y la cadena de control. Son dos conceptos, eso sí, digamos, nuevos, pero que tienen una aplicación bastante extensa desde mi punto de vista en esta identificación del beneficiario controlador. ¿Qué es esta cadena de titularidad, maestro, y qué es esta cadena de control? Sí, muy bien. Cuando tenemos una persona moral y vamos a desarrollar este procedimiento para determinar para determinar quiénes son los beneficiarios controladores, podemos encontrarnos que en la estructura de esta persona moral tenemos a socios que son personas físicas, ¿no? Y de entre ellos vamos a tener que ubicar al beneficiario o a los beneficiarios controladores. Pero puede que la persona moral a la que le vamos a aplicar este procedimiento tenga un socio persona moral o tenga dos socios personas morales, que no encontremos personas físicas en la estructura accionaria de la persona moral, ¿no? Entonces, eso pues de entrada que nos dice que ahí en los socios no estamos encontrando una persona física que se coloque en alguno de los supuestos del 32B4. Entonces, tenemos que ir una capa más atrás. Tenemos que ver en esas personas morales que son accionistas de la persona moral, dónde están las personas físicas que obtienen beneficios, que imponen decisiones, etcétera. Entonces tenemos que traspasar esa capa y eso se llama la cadena de titularidad. Cuando al beneficiario controlador no lo encuentras en la estructura accionaria de la sociedad, sino que tienes que ir a ver quiénes son los accionistas de las personas morales que son socios. Y la diferencia entre cadena de titularidad y cadena de control es que en la cadena de titularidad tenemos a la persona moral A, a la cual le vamos a aplicar el procedimiento. Y encontramos que en la persona moral A, los accionistas son la persona moral X y Y. Entonces, vamos a ver atrás de estas personas morales dónde están las personas físicas. Y ya encontramos a la persona física 1, persona física 2, que son accionistas de X y Y. Ahí hablamos de una cadena de titularidad. Pero cuando al hacer este análisis vemos que en X o en Y encontramos al beneficiario controlador, pero no es socio, no es accionista, a lo mejor es una persona que ejerce el control porque es administrador único, pero no es socio, ahí tenemos una cadena de control, ¿no? Porque ejerce el control aun cuando no es accionista de la persona moral. Entonces, bueno, pues estos casos los tenemos que analizar solamente cuando la persona moral tenga como accionistas o el beneficiario controlador de la persona moral lo sea a través de otras personas morales, no de una manera directa. Claro, que se obtengan beneficios o se ejerce el control de manera indirecta. Exacto. Igualmente tendremos que identificar esa cadena, ¿no? De quién es el eslabón siguiente hasta llegar a mi beneficiario controlador. Y bueno, ya con todas las características que hemos señalado el día de hoy. Y pues bueno, todo el archivo que se debe de generar. Maestro, y hablando de este tema, justamente, el tema de poder integrar el archivo, ¿es un archivo físico, electrónico? ¿Cómo es más recomendable realizarlo? ¿Cómo es más recomendable ejecutarlo para poder dar cumplimiento? Pues mira, yo creo que todo depende. No, la ley no lo establece, pero, por ejemplo, hay muchos documentos que ya son electrónicos, ¿no? Por ejemplo, el acta de nacimiento, la CURP, uno lo descarga de la página de internet y es un documento que tiene un código de barras, un código QR y bueno, eso es lo que le da validez. Yo lo puedo imprimir en blanco y negro y es un documento válido
porque es la impresión de un documento electrónico, ¿no? Entonces, yo puedo tener el expediente de manera física, tener los documentos, imprimirlos, armar una carpeta y lo puedo tener también de manera electrónica en la computadora, en un disco duro con respaldo para que no se me, pues no vaya yo a perderlo. Entonces, yo creo que eso es, pues bueno, tenemos las dos opciones, tenemos las dos opciones. Lo importante es que cuando la autoridad nos lo requiera, lo entreguemos, ¿no? Claro. Claro, y depende cómo me lo pida, porque me lo puede requerir a través de buzón tributario. Bueno, pues entonces a través de buzón tributario le voy a enviar la documentación. Me lo puede requerir de manera física le entrego la documentación, ¿no? Entonces yo creo que la forma de llevarlo, bueno, pues puede ser cualquiera de las dos, Sí, no hay limitantes. como se establezca además en tu control interno, ¿no? Como te sea más Sí. sencillo poderlo identificar. Que al momento también de poder comenzar a integrar todo el expediente que hay que armar, que es un expediente larguísimo, que contiene además de identificaciones, ya sea el maestro CUR, comprobantes de domicilio, actos de nacimiento, etcétera, etcétera, mucha información. Me parece que hay algunos conceptos donde los contribuyentes pues van a padecer un poquito, maestro. ¿Por qué? Porque dentro de esas cuestiones que hay que nosotros identificar, dentro de esos datos que hay que identificar dentro de ese expediente, es dónde están depositados o resguardadas las acciones que representa el beneficiario controlador. Y pues al día de hoy, maestro, es bien complicado ver si que efectivamente se emitan esas acciones dentro de la constitución de las sociedades. Para empezar, ni las tienen. No, ya dejes de dónde las resguardan, que esa es parte del expediente. No las tienen, no se emiten las acciones actualmente, maestro. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? ¿Se pueden expedir ahorita? Sí, y por eso reiteramos lo que decíamos al principio, ¿no? Es muy importante que los socios, los accionistas de la persona moral se involucren en el cumplimiento de esta obligación, porque hay documentación exactamente como esa que muchas veces no se tiene. Y como decíamos, hay que poner orden. Y si ahorita me doy cuenta que, oye, no tenemos las acciones, nunca las imprimimos, nunca elaboramos los documentos, bueno, hay que hacerlo ya porque uno de los requisitos para cumplir con esta obligación es que informemos dónde están depositadas o dónde están en custodia esos documentos. Entonces, pues hay que poner orden, hay que involucrarse en el cumplimiento y el empresario tiene que involucrarse porque hay otros documentos que se requieren para el expediente, que son pues documentos que a lo mejor pueden ser un poco más, vamos a decir, un poco más íntimos, pero bueno, la ley lo requiere, la ley lo exige, entonces hay que integrarlos al expediente. Por ejemplo, el acta de matrimonio, ¿no? Yo muchas veces he escuchado que pues es una queja recurrente, ¿no? Oye, pues cómo están los datos de la cónyuge y hay que tener ahí en el expediente. Bueno, pues hay que cumplirlo porque así lo dice la normativa, porque si no lo hago, la multa puede ser de 500,000 pesos, entonces hay que cumplir con esa obligación, pero además, si tengo temor de qué uso se le va a dar a esa documentación, pues es porque algo está mal en mi empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa documentación va a estar en la contabilidad de la empresa, tiene que estar en resguardo de la contabilidad de la empresa. Entonces, si yo tengo temor porque no sé quién maneja la contabilidad de mi empresa o no sé, pues, qué manejo, qué cuidado se tiene con la documentación de la contabilidad de la empresa, bueno, pues ahí se evidencia que algo tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que poner mejores controles para que, bueno, pues ya no tenga yo ese temor de qué va a pasar con la documentación. Ahora, cuando la pide el SAT, pues ni modo, hay que entregársela si no queremos una multa, ¿no? Si nos ponemos muy, pues, de que no, yo, ¿por qué te voy a dar esa información? Es privada, es íntima, es personal, bueno, pues va a venir una multa, ¿no? Entonces, no hay que desafiar el cumplimiento de la ley, hay que hacerlo y, pues, establecer los controles necesarios para que no tengamos temor del manejo que se le va a dar a esa documentación dentro de la empresa. Claro, sí, sí, ponernos a hacer nuestro trabajo antes de que tengamos que andar corriendo, porque recordemos que además, una vez solicitada la información por parte de la autoridad, son 15 días para poderlo entregar, o una prórroga adicional de 10 días en caso de que así se requiera, pero realmente es un tiempo muy corto para poder armar un expediente tan completo como el que están solicitando. Entonces, pues Si maestro, me permites nada más rápidamente, ¿no? Esa prórroga que se contempla
la ley dice que tiene que estar debidamente justificada. Entonces, no hay que confiarse porque yo no he encontrado motivos que justifiquen que yo pida una prórroga, ¿no? Digo, porque se supone que esa documentación la debo de tener desde enero de 2023 y si en algún momento se actualiza la información de la documentación, de inmediato tengo 15 días naturales para actualizar la información. Entonces, el día que me llegue el requerimiento, yo tengo que tener la información actualizada. Lo único que tendrá que hacer es ir a mi archivo y entregársela a la autoridad, ¿no? Entonces, pero eso sí, desde ahorita cumplo con la obligación, integro el Ah. expediente. Sí, 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 de Sí, entrada son esos 15 días, hábiles, son los sí. que señala, pero o sea, tengo 15 días de entrada, ¿no? Y como dice, 10 días probables de manera justificada, es correcta la observación, maestro, que tiene que ser justificada. Bueno, ahí tendríamos que echar a volar la imaginación un poquito para poder ver, pero bueno, maestro, para ir cerrando la sesión, creo que en lo particular, al momento de que nosotros nos acercamos con los empresarios, pues siempre tratamos de ir de una manera un poquito más integral para poder dar una asesoría de manera correcta y de manera profesional y de manera efectiva, además, para los contribuyentes. Siempre vamos en esa dualidad abogado-contador, desde nuestro punto de vista es la manera correcta. ¿Usted cómo ve este tema? Si bien es el interés, evidentemente, del empresario que se cumpla con esta cuestión, en el ejercicio profesional, ya en las responsabilidades profesionales que se deben de tener, es un tema que tiene que ver más con una parte jurídica o una parte contable, que si bien es parte de la contabilidad, al final de cuentas termina siendo más recayendo desde la parte societaria, como decía hace un momento, que de la parte netamente contable. Entonces, ¿cuál es la recomendación, maestro, al respecto de la ejecución de este cumplimiento? Si debe recaer en la cancha del contador, del abogado, del empresario, ¿quién verdaderamente debería tomar cartas en el asunto para poder tener este cumplimiento? Ya que ya ve que a los contadores nos gusta meternos en todo y ya andamos yendo a hacer acuerdos a los centros de conciliación y ahí andamos haciendo cumplimientos en materia de PLD y ahí andamos haciendo de todo. Pero realmente esta obligación, maestro, de su punto de vista, ¿cómo ve el tema del cumplimiento? Es importante que quien lo haga, puede hacerlo el contador, pero tiene que estar preparado para hacerlo, ¿no? O sea, si el contador conoce bien los antecedentes, algunos de los cuales hemos mencionado, los objetivos del cumplimiento de esto, cómo desarrollar los procedimientos para llegar a lo que realmente quiere la autoridad, etcétera. Bueno, pues adelante, lo puede hacer el contador, pero algo que creo que es importante es que no sea un servicio que esté dentro de los demás servicios que el contador le presta a la empresa, sino que se debe tratarse de un proceso, de un servicio adicional porque requiere muchas horas de trabajo, requiere dedicarle mucho tiempo, mucha atención, hacerlo con mucho cuidado, porque, bueno, pues tenemos la situación de que si no lo cumplimos correctamente, las multas son elevadísimas. Entonces, no podemos correr un riesgo de hacerlo, pues no muy bien y que al rato haya multas, ¿no? Entonces, digo, no habría ningún problema en que lo haga el contador. Ahora, si el contador no siente que está facultado plenamente para hacerlo, bueno, pues puede apoyarse con un abogado, pero también un abogado que domine esta temática para que igual se haga de una forma adecuada, de una forma correcta y que podamos pues casi garantizarle al cliente que no lo van a multar el día que le requieran esta documentación, ¿no? Yo creo que sería un error del empresario que diga, por ejemplo, que al contador interno de la empresa se lo encargue, ¿no? Le diga, oye, contador, por cierto, vea lo del beneficiario controlador y el empresario se desentiende, ¿no? Porque el contador interno, pues no va a saber, bueno, no que no sepa desarrollar procedimientos de control interno, sino los del beneficiario controlador, pero además estos procedimientos de control interno deben de involucrar a lo mejor hasta cuestionarios con los socios, con los accionistas, que queden documentados y bueno, finalmente se tiene que determinar quién o quiénes son los beneficiarios controladores, recabar la documentación. Imaginemos que el empresario le dice al contador interno de la empresa, contador, usted encárguese de esto, ¿no? Y ya el contador ahí pues lo hace como puede y le dice, oiga, pues mire, necesito estos documentos. Y el empresario puede voltear a ver al contador y decirle, no, pero ¿para qué necesitas todo eso? Mira, ya tienes mi información o mi documentación básica, con eso intégralo, ¿no? Y bueno, el contador, pues por seguir las órdenes del empresario, lo va a hacer mal,
al rato que lo requiera la autoridad, lo van a entregar incompleto, va a haber multas, ¿y qué va a decir el empresario? No, no, pues el contador no lo hizo bien. No fue culpa del contador, fue el empresario que no se involucró en el cumplimiento de esta obligación. Entonces, hay que recurrir pues, al profesionista que esté capacitado para dar este servicio y que, bueno, pues lo hagamos de tal forma que no haya multas en el futuro cuando lo requiera la autoridad. La autoridad lo va a requerir de manera aleatoria. También eso creo que es importante mencionarlo. Muchas veces se piensa que la autoridad solamente va a requerir esta información cuando haya una investigación ya muy puntual sobre cierta empresa o sobre cierta persona. No, no necesariamente. Puede que la autoridad diga, pues vamos a ver si están cumpliendo y le envíe un requerimiento a cualquier persona moral y si encuentra incumplimientos, pues ya le puede poner una multa a lo mejor de 500,000, a lo mejor de 800,000 o de 1,500,000. Entonces, hay que cumplirlo, aunque todo esté, sobre todo, bueno, más bien sobre todo, si todo lo tenemos en orden, pues con mayor razón hay que cumplir, ¿no? Si tenemos cierto desorden en las empresas, pues hay que poner orden y hay que cumplir con estas obligaciones. Perfecto. Pues muy bien, maestro. Se nos ha agotado el tiempo de esta sesión, pero no quiero que te termine sin que nos pueda regalar, por favor, maestro, sus datos de contacto, cómo lo podemos localizar para poder dar seguimiento a esta charla tan interesante. Claro que sí, Contador, muchas gracias. Nuestra página de internet es www.defensa-mediofiscal.com.mx. En Facebook nos encuentran como Defensa Fiscal PLD. Y en YouTube también tenemos un canal que se llama, bueno, tenemos dos, uno se llama Alejandro Ponce PLD y el otro se llama México Triunfador. Los invitamos también a que nos sigan ahí también, pues con cierta regularidad tratamos de estar compartiendo información que consideramos que es de interés y utilidad. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por el tiempo, por los comentarios. Espero que la haya usted pasado muy bien. Y pues bueno, ahí están los datos del maestro para que lo puedan seguir también en sus redes sociales. También información de primer nivel y también información que suma mucho al ejercicio profesional y al ejercicio empresarial. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Contador Alejandro, y gracias a Arce Contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que hicieron favor de seguirnos. No se olviden que tenemos una cita pendiente también el próximo miércoles. Mañana prácticamente que vamos a tener una sesión especial también al respecto de esta nueva aplicación de facturación por parte de la autoridad fiscal. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sabes que nos encuentras como ARC Enlace o en YouTube ARC Contigo. Muchísimas gracias y que tengan todos excelente tarde.